Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 28 de junio del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les felicito a cada uno de ustedes por abrir sus corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Lucas 8:11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo recibimos esa semilla del reino de los cielos, y nos la comemos, dejamos que se encarne en nuestro corazón, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 y 13 dice: es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. Todo está visible ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pongámonos en la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo, perseverando en la palabra del Señor, alimentándonos de ella cada día, perseverando en ella, poniéndola por obra, siendo obedientes al Señor, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice ya en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda distracción, toda preocupación, toda confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que pueda recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa y operante en nosotros, y que perseverando en ella, alcancemos la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él, diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en este momento meditando la palabra de Dios junto conmigo. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Vamos hoy a meditar acerca de la curación de un leproso. Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 4, donde el Señor se manifiesta con su amor, con su poder, con su misericordia. Como dice allá en el Salmo 103, del versículo 8 al 10, el Señor es rico en misericordia, lento a la ira, no nos toma en cuenta a nosotros conforme se merecen nuestros pecados. Porque ustedes y yo somos pecadores y siempre pecamos. Y cualquier persona que diga: yo no tengo pecado, yo no peco. Vamos a leer
lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primeramente, ante el Señor, ustedes y yo tenemos que reconocer que somos pecadores. Ahora, ese reconocer no quiere decir que ustedes y yo decimos, oh, sí, yo soy pecador y listo. Pero en ese proceso de reconocer, primero está el reconocer, luego viene el arrepentimiento, el arrepentirme de lo que he hecho. Y luego viene la conversión, el propósito de salir de aquel pecado que me domina, de aquel pecado que siempre caigo. Puede ser la ira, la lujuria, puede ser la gula, puede ser la envidia, la pereza, puede ser la avaricia, cualquier pecado. Primeramente tengo que reconocerme pecador. Y ya que ustedes y yo, una vez que nos reconozcamos pecadores, y ninguno podemos decir yo no tengo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos, si confesamos nuestro pecado, fiel y justo es el Señor para perdonarnos y para purificarnos de toda mancha de pecado. Muy bien, entonces hoy el Señor con esa misericordia, con ese amor de Dios amoroso, se acerca a una persona leprosa y le cura. Dice, cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mire la actitud del leproso. Señor, aquí estoy. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso. Para ti nada es imposible. Si tú quieres, puedes curarme. Si no quieres, entonces que sea tu voluntad y no la mía. Por eso, cuando ustedes y yo rezamos el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó a rezar allá en Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13, cuando decimos, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque todo lo que el Señor hace está bien, todo. Incluso si la voluntad de Dios es que nosotros no seamos curados de momento, físicamente, sino Él quiere curarnos primeramente nuestra alma. Él es Dios, Él puede hacer todo lo que Él quiere. Ustedes y yo estamos seguros, como dice en Efesios 3:20, que Dios tiene mejores cosas que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Es más, en Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo intercede por ustedes y por mí, porque ustedes y yo no sabemos qué pedir ni cómo pedir. Por eso, en Lucas 11:13 nos dice el Señor, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Porque si ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, somos verdaderamente hijos de Dios, dice Romanos 8:14 y 15. Y el Espíritu Santo intercede por ustedes y por mí. Y la humildad de este leproso, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Qué hermoso es ustedes y yo reconocernos y humillarnos ante la majestad, ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ante el Señor de señores. Y cuando ustedes y yo nos humillamos ante Él, dejando toda hinchazón de altanería, orgullo a un lado, reconociendo, como es en Juan 15:5, que sin Dios ustedes y yo no podemos hacer nada. Entonces venimos a Él humildemente y le decimos, Señor, aquí estoy, ante ti tal y como yo soy. Nada puedo esconderte, Señor. En Jeremías 11:20 nos dice que el Señor
nos conoce todo. El Señor escudriña nuestro corazón hasta nuestros riñones, o sea, todo nuestro interior. El Señor nos conoce de adentro para afuera, de afuera para adentro, porque Él es nuestro creador. Él nos creó. El Salmo 139 dice que antes que un pensamiento esté en nuestra cabeza, Él ya lo sabe. Antes que una palabra esté en nuestra boca, Él ya lo sabe. Y Él es Dios, y bendito sea. Él es el Todopoderoso. A Él sea toda alabanza, toda exaltación, toda adoración. Y usted decidió venir y postrarnos ante Él y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero servirte. Quiero, Señor, seguirte. Quiero conocerte más. Estoy aquí con mis pecados, con mi miseria, Señor. Perdóname. Y cuando ustedes y yo nos humillamos ante el Señor, dice, Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Sí ven? Al instante Él queda limpio de su lepra. El Señor dice: quiero. Y bendito sea Dios. Él es el Todopoderoso, Él todo lo puede hacer. Y todo lo que Él hace, lo hace bien. Al acercarse este hombre leproso a Jesús, Jesús, con ese amor inmenso, con esa gran misericordia, le cura y dice: quiero. Él extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Versículo 4. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. En Levítico capítulo 14, del 1 en adelante, nos habla cómo había que tratar a un leproso. El leproso había de irse al sacerdote y el sacerdote debía llevarle fuera del campamento. Entonces, aquí quiero que tomemos en cuenta algo muy importante. El leproso no iba directamente a Dios como ciertos hermanos separados. Dicen: yo no me confieso, voy directamente a Dios. Miren, el leproso iba al sacerdote. Siempre el pueblo va al representante de Dios. En el tiempo de Moisés, en Números capítulo 11, del versículo 1 en adelante, por ejemplo, cuando la gente empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés, Dios mandó un fuego que quemó parte del campamento y la gente vino ¿a dónde? A Moisés. Y Moisés intercedió por ellos. Les pongo otro ejemplo. Números capítulo 21, del versículo 7 al 8. La gente había murmurado contra Moisés y contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios envió serpientes para que les mordieran y les mataran. Entonces la gente vino a Moisés: mira, hemos pecado contra Dios y hemos hablado mal contra ti. Intercede ante Dios para que esto pase. Entonces es cuando Dios le manda a hacer la serpiente de bronce, que fue puesta en lo más alto para que quien fuera mordido por una serpiente y mire esa imagen de la serpiente que Dios mandó a hacer a Moisés, quede sano. Entonces el detalle aquí que estamos hablando es de la intercesión de Moisés, que el pueblo viene al representante de Dios, a Moisés, para que él interceda. También por ejemplo, en el tiempo de los profetas, les pongo ejemplo, siempre Dios hablaba al profeta para que él hable al pueblo. O sea, Dios tiene sus representantes. En el Nuevo Testamento, Jesucristo instituye, un momentico, hablando de los profetas, allí en Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 en adelante, Dios le da la tarea al profeta: si ves al malvado y no le adviertes de su pecado, él morirá, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Pero si tú le adviertes al pecador de su pecado y él no se convierte, entonces él tiene que dar cuenta de sus pecados. Entonces vemos como Dios tiene sus representantes aquí en la tierra. Por eso en Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, nos dice: todo sacerdote está tomado de entre los hombres, está para representarnos a todos en lo que a Dios se refiere.
Él tiene que ofrecer la expiación por los pecados del pueblo, tanto como de Él, porque también Él está envuelto en su propia debilidad. Entonces, por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo obedezcamos al Señor. El Señor nos dice allá en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El Señor nos reclama, porque nosotros nos llenamos de decirle Señor, Señor, y no somos capaces de obedecerle a Él. El Señor dejó a sus ministros, a sus embajadores, para que ellos perdonen los pecados en nombre de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer San Juan capítulo 20, versículo 23. Dice, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los... a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengas, les quedan retenidos. Entonces el Señor le dio el poder, la autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados. Por eso les dijo a ellos, a los apóstoles de Mateo 18:18, lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. Atar o desatar es permitir. Los cristianos, los primeros cristianos, ellos se confesaban y no iban directamente a Dios, sino venían a los apóstoles, a quienes Jesús les había dado el encargo de perdonar los pecados. En Juan 20:23. Vamos a leer Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus pecados. ¿Sí ven? Los primeros cristianos confesaban y declaraban públicamente sus pecados, lo que habían hecho. También el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 5, versículo 16, él nos muestra cómo ustedes y yo tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión. Santiago capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí, Santiago 5:16 dice, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Entonces, si ven como en la tierra hay que confesar mutuamente los pecados para que queden perdonados. ¿A quién hay que confesar? Al sacerdote, que es el embajador de Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo veamos, escuchemos, estudiemos y comprendamos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Entonces, nos dice la palabra de Dios que el sacerdote también es un ser humano, es un pecador. Él ofrece el sacrificio de la nueva alianza por sus pecados propios y también por los pecados del pueblo. En el apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, nos viene a decir que los sacerdotes son embajadores de Jesucristo. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 18 en adelante.
A ver, segunda de Corintios. Bien. Segunda de Corintios capítulo 5 del versículo 18 en adelante. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Dios confió a sus apóstoles y a sus sucesores el ministerio, el trabajo de la reconciliación, para que las personas vengan a los sacerdotes y a través del sacramento de la confesión, el Señor les dé el perdón de sus pecados. Por eso dice el sacerdote: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo. San Pablo dice: somos pues embajadores, los representantes de Cristo. El sacerdote es embajador de Cristo. Por eso en Levítico capítulo 21, versículo 8 dice: al sacerdote lo tendrás por santo, porque él ofrece el pan de tu Dios, porque él es el embajador de Cristo. Ahora, él comete pecado, él tiene que darle cuentas a Dios. El trabajo del sacerdote es buscar la salvación de las almas. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que el sacerdote tiene que ocuparse de la salvación de las almas. Tiene que ocuparse del ministerio, del trabajo que Dios le dejó. Y uno de ellos es el sacramento de la confesión. Segunda de Corintios 5:20 dice: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Si ven, Dios actúa a través de sus ministros, de los sacerdotes. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. La palabra de Dios es clara, precisa, cuando nos dice el Señor que tenemos que confesar nuestros pecados, que tenemos que acercarnos a sus embajadores, para que así, a través del sacramento de la confesión, nuestros pecados queden perdonados y ustedes y yo estemos en gracia de Dios, listos para recibir el sacramento de la Santa Eucaristía. Porque si ustedes y yo vamos a recibir el sacramento de la Eucaristía, la comunión, y no hemos confesado nuestros pecados, 1 Corintios 11:27 dice que cometemos un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el versículo 29, 1 Corintios 11:29 nos dice que nos tragamos nuestro propio castigo. Entonces es muy serio. Por eso, mis hermanos, acerquémonos al sacramento de la confesión, un regalo muy hermoso que el Señor nos da para que estemos limpios de toda mancha de pecado y así podamos vivir y estar siempre en gracia de Dios. Amén. Como dice allá en 1 Corintios 16, del 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María los acompañe hoy y siempre. Como dice ya en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.